Tercera de Juan, capítulo número 1, versículo número 2. Gracias, Espíritu Santo. Es un texto que todos los que estamos aquí, algunos lo sabemos de memoria, otros hemos meditado en él, hemos estudiado, pero vamos a tomar la sustancia de este texto y encontraremos una gran revelación de la palabra para nosotros hoy. ¿Lo tienen? Si por alguna razón no tienes una Biblia, puedes acompañarnos en pantalla y juntos vamos a compartir la escritura. ¿Estamos todos? ¿Me dicen amén? Ok. Tercera de Juan, solo tiene un capítulo nada más. Versículo número 2. Leamos con fuerza. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos de nuevo, juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Levanten las manos. Padre, gracias. Te pedimos que hables a nuestro corazón en esta hermosa mañana. Ministranos, Espíritu Santo. Haznos oír tu voz. En el nombre de Jesús te pedimos que obres en nuestra vida. Quita toda distracción, todo cansancio emocional, físico, espiritual de tu iglesia, para que haya una disposición para escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que reprendas todo lo que no es tuyo, que quiera entorpecer este momento, intervenir. Echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia. Trae esa unción fresca a nuestras vidas hoy, Espíritu Santo, y ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Eso. Tome su lugar. Vamos a dar un aplauso más fuerte al Rey, con gozo, con alegría. Aleluya a su nombre. Quiero ministrarles hoy miércoles y durante algunos miércoles dentro de nuestra campaña algunos principios para mantener una vida próspera. Por eso esta pequeña serie de estos miércoles será llamada así: principios bíblicos para mantener una vida próspera. Y quiero soltarte algunas cosas que el Espíritu Santo me ha ministrado de manera personal y partirlas a la iglesia. Y creo que si han sido de bendición para mí en base a las Escrituras, lo serán para ustedes también en el nombre de Jesús. Esta generación viene con un hambre excesiva de perseguir el éxito. Incluso todos los que estamos aquí de una o de otra forma perseguimos el éxito. Creemos que podemos tener una estabilidad económica, que podemos tener una familia saludable, que podemos tener un ministerio fructífero, pero que además de eso podemos tener una vida llena de propósito. Sin embargo, pocas veces nosotros nos sentamos a preguntarnos qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque una cosa es lo que nosotros queremos, lo que nosotros perseguimos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos: bienestar, estabilidad, provisión, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿alguna vez te sentaste y te preguntaste qué es lo que realmente Dios quiere para mí?
¿Cuál es esa prosperidad que el Señor quiere para mí? Y para muchos, prosperidad significa tener más dinero, más bienes, no sé, una posición alta en la sociedad. Pero para Dios, la verdadera prosperidad, atención a esto, comienza mucho antes que llegue a nuestras manos. La prosperidad comienza en el corazón. Levante su mano, por favor, y repita conmigo eso. La prosperidad, sube el volumen con fuerza. La prosperidad comienza en el corazón. Cuando el apóstol Juan está escribiendo a su hermano en la fe, Gallo, él expresa uno de los deseos más hermosos registrados en las Escrituras. Y él le dice: hermano, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero si tú notas, de manera inmediata, él establece el fundamento de esa prosperidad. Deseo que prosperes en todo. Es más, quiero que tengas salud. Pero luego viene la condición. Luego viene el fundamento, la base de esa prosperidad. Y él dice: así como prospera tu alma. Y allí hay una revelación y un principio tremendo. Y el Espíritu Santo nos está enseñando, aunque es un deseo de un hombre para otro, es la revelación del Espíritu, porque la palabra fue inspirada ¿por quién? Por Dios. De manera inmediata encontramos que la prosperidad exterior nunca puede sustituir la prosperidad del corazón. O sea, Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en aumentar nuestras posesiones. ¿Quién puede decir amén a eso? Lo voy a volver a repetir. Dios está más interesado en formar nuestro carácter, en formar nuestro interior, que en aumentar las finanzas, que en bendecirnos económicamente, que en darnos recursos. El enfoque de Dios en la prosperidad es de adentro hacia afuera. Lo he dicho en algunos momentos, Dios no prospera de afuera hacia adentro. La prosperidad de Dios comienza adentro y luego se manifiesta exteriormente. Y alguien dirá: ¿por qué, pastor? Porque cuando el alma prospera, nuestra vida en su totalidad comienza a vivir bajo el favor divino de Dios. En Génesis capítulo 1, en el versículo 28, encontramos que desde el principio Dios quiso bendecir al hombre y los bendijo Dios. Dios lo creó al hombre para vivir en su favor, para vivir en su provisión, pero ojo, también lo creó para vivir bajo su gobierno. No solo en provisión, no solo en estabilidad, no solo le dio todo, porque si usted nota en Génesis, el hombre está disfrutando de la plenitud de una vida abundante. Dios puso todo para ellos. Usted nota que no existe ningún tipo de esfuerzo de Adán y Eva para construir algo en el Edén. No fue el hombre quien hizo algo, fue Dios quien le dio absolutamente todo. Y se lo sirvió. Solo condicionó esa bendición. Solo puso una condición a esa provisión, pero los bendijo. Luego en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 12, la Biblia dice que por un hombre entra el pecado al mundo. Dios les da estabilidad, les da provisión. El enemigo viene y siembra una semilla de duda. El hombre comienza a dudar de la palabra que Dios le ha dado respecto a su obediencia. Pero entra el pecado destruye absolutamente todo. Pero la historia no termina allí. La Biblia dice que Jesús vino al mundo. Y en Juan 10:10 dice: y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice esto: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Dile al que está a tu lado: Dios quiere bendecirte. No, vamos con fuerza, por favor. Díselo. Dile: Dios quiere bendecirte. Créase eso, por favor, créaselo. Levante la mano derecha al cielo, diga: Dios quiere bendecirme. Otra vez con fuerza: Dios quiere bendecirme.
Pero esa bendición va a suceder bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo. Dios no actúa, hermanos, de manera desordenada. Y por eso le voy a soltar los principios. Hay principios espirituales que gobiernan en la cultura del reino de Dios y que cuando son puestos por obras producen un resultado. Y ahí surge la pregunta: ¿cómo mantener una vida próspera? Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: debo estudiar, o dígalo así, debo meditar en el plan completo de Dios para mi vida. Mira al que está a tu lado, dile: escudriña el plan completo de Dios para ti. Más fuerte, vamos, dile: escudriña el plan completo de Dios para ti. Repita conmigo otra vez, vamos todos, dígalo así: debo escudriñar el plan completo de Dios para mi vida. Vamos a usar la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39. Pastor Pablo, lea este texto, por favor. Juan capítulo 5, versículo 39. Déjeme enseñarle ahora, por favor. Escudriñad las Escrituras. Amén. ¿Qué dice el texto? Escudriñad las Escrituras. Levante su mano y diga conmigo: escudriñar. Allí dice escudriñad, pero diga conmigo: escudriñar. ¿Qué debemos escudriñar? Las Escrituras. Ojo que es un mandamiento personal. Escudriñad las Escrituras. Dios o Jesús le está hablando ¿a quiénes? A fariseos. Escuche, cuando esta palabra es pronunciada por parte de Cristo, la palabra va dirigida a los fariseos. Mire lo que Jesús le dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna. Pero ojo, Jesús dice: pero ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entienda esto, por favor, porque aquí hay revelación. Y luego le voy a hablar del primer principio. Lo coloco en contexto. Jesús está teniendo una conversación con los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley de la época, un grupo de personas que se adherían y se anclaban al tradicionalismo de la época, en guardar el ritualismo, la tradición, la ley, normas establecidas por hombres. Pero ellos creían que por el hecho de tener un conocimiento pleno de esa ley, por el hecho de tener un conocimiento pleno del Antiguo Testamento, de la Torá, ellos tenían salvación. Ellos tenían vida eterna. Por eso Jesús les dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna. O sea, Jesús les está diciendo: no es suficiente conocer las Escrituras, necesitan conocer al Dios de las Escrituras. ¿Usted escuchó eso? No es suficiente con tener un conocimiento de la ley. No es suficiente con guardar ciertos mandamientos. Necesitamos conocer la esencia de la ley y la esencia de esos mandamientos. Pero ellos ni siquiera se daban cuenta que la esencia de ese conocimiento, de esa ley, estaba delante de ellos. Uy, reciba esto, por favor. ¿Seguros que quieren recibir esta palabra? Espere. Nosotros venimos al templo, congregamos regularmente en la iglesia, tenemos cierto conocimiento de Dios por la forma en que Dios se ha manifestado hacia nosotros, sanando nuestro cuerpo, proveyendo, trayendo recursos, abriendo puertas, bendiciéndonos de una o de otra manera o de una o de otra forma. Pero no tenemos un conocimiento pleno de Cristo. Muchos de ustedes conocen textos de la Biblia, muchos de ustedes conocen versículos, se lo saben. Es más, muchos de ustedes tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 en un púlpito en la entrada principal de su casa. Otros tienen el Salmo 91 en un cuadro enmarcado detrás del lugar, de la cama donde duermen. Otros abren en el Salmo capítulo número 4 y abren la Biblia y la meten debajo de la almohada. Pero eso no es conocer a Dios. Eso no es tener conocimiento de Cristo.
Eso no es tener un encuentro real con Él. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Hey, mírenme. Ustedes solo tienen un conocimiento de la ley, pero yo soy el conocimiento de la ley. Ellas revelan quién soy yo. Entonces, cuando el Señor nos invita a escudriñar el plan completo de Él para nuestra vida, nos está invitando a conocer a Cristo Jesús. Mira al que está a tu lado y dile: ¿conoces a Cristo? Muy buena pregunta. Vamos, dile: ¿conoces a Cristo? Ah, sí, yo me acuerdo que mi abuelita me dijo que Cristo la había sanado. Eso no es conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, no tienes otra opción que rendirte ante Él, su esencia y su santidad, y seguirlo. Eso fue lo que pasó con Pedro. Estaba pescando toda la noche, dice la Escritura, y Jesús le dice: préstame tu barca. Jesús ministra, predica, enseña, ora por los enfermos. Hay una manifestación del reino de Dios, pero luego Jesús le dice: vayan y pesquen. No hemos pescado nada, Señor. Toda la noche hemos estado haciendo algo para pescar, y mírenme, ni siquiera una sardinita. Pero Pedro reconoce algo y dice: mas en tu palabra echaré la red. Luego de que acontece un milagro que la Biblia cataloga como la pesca milagrosa, Pedro cae rendido ante los pies de Jesús. Pedro reconoce a Jesús. Ese milagro que Jesús hizo fue la manera de tener un encuentro con Pedro en ese instante. Así que cuando acontece el milagro, Pedro dice: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Jamás había visto a este hombre. Y dice: y dejándolo todo, lo siguió. Se encontró con Cristo. Una palabra que salió de la boca del Señor reveló el carácter de Jesús. Y esto sorprendió a Pedro. Esto sorprendió a este hombre y lo llevó a dejarlo absolutamente todo para seguir al Maestro. Ahora, escudriñar. Digan conmigo: escudriñar. Otra vez, diga: escudriñar. Más fuerte: escudriñar. Ya sé que Cristo es la palabra. Juan capítulo 1 dice: y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y Cristo es la palabra. Levante su mano, diga conmigo: Cristo es la palabra. ¿Qué es lo que yo debo estudiar para mantener una vida próspera? Díganlo fuerte. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? O sea que debo tener un conocimiento profundo de Cristo, porque cuando conozco a Jesús y lo encuentro a Él, Él es la vida abundante que el Señor promete para mí. Y eso es hermoso. Ahora, note el término escudriñar. Y aquí les quiero enseñar algo. Ese término escudriñar era una costumbre que tenían los padres en la época antigua en el desierto. Reunían a sus hijos y les decían: vayan a escudriñar agua al desierto. Y escudriñar era cavar profundo. Así que los muchachos tomaban herramientas e iban al desierto a buscar ¿qué? Agua. Pero escudriñar para ellos no solo era una orden, sino era una condición. ¿Por qué una condición? Porque no podían volver a casa sin agua. Así que pasaban horas y horas escudriñando, cavando profundamente. Cuando encontraban una fuente en el desierto, cuando encontraban una fuente de agua, volvían a casa diciendo: Padre, hemos escudriñado. Cuando el Señor dice escudriñen la palabra, conozcan de mí, Él no quiere que nosotros tengamos un conocimiento superficial de Él. No solamente quiere que lo conozcamos como sanador. Él no solamente quiere que lo conozcamos como el Dios que prospera.
Él no quiere solamente que tengamos un conocimiento básico de Él. Cuando tenemos un conocimiento básico de Él, entonces nuestra vida es fluctuante. No podemos continuar, crecer, dar fruto, prosperar en la manera de Dios, porque solo conocemos de Dios superficialmente. Perdónenme que les diga esto, pero conocer de Dios no es solo venir el miércoles y decir: pastor, yo ofrendo, yo diezmo, yo sé cantar una canción, yo digo gloria a Dios. Eso es un conocimiento muy básico. Pero cuando tenemos un conocimiento profundo de Él y nos colocamos en la tarea de saber quién es Cristo para mí, qué hizo Cristo en la cruz por mí, cuál es el propósito de Jesús haber venido al mundo, y cavamos profundamente en ese conocimiento, entonces tendremos el poder de Dios para mantenernos en una vida abundante y absoluta del Señor para nosotros. ¿Quién lo cree? Levante su mano. Dile al que está a tu lado así, por favor, con mucho respeto, dígale esto. Dile: no es solo venir al templo. Con amor, por favor, con amor. Dile: no es solo venir al templo. Venir al templo es una parte. Tenemos que escudriñar. Tenemos que cavar profundo. Tenemos que ir más allá. No es solo asistir a la iglesia, queridos hermanos. No es solo acostumbrarnos a asistir a un culto específico dentro de la semana, porque ese culto suple mi necesidad. La gente dice: voy al culto de viernes porque es de liberación, entonces voy a buscar liberación. Voy al culto del miércoles porque es el culto de la prosperidad, cuando oran por los negocios, por la empresa. Ese es mi culto. No se trata de un culto específico. Cuando tú vienes aquí, viene a ahondar en la persona de Cristo, y a medida que creces en Él y cavas profundamente en Él, entonces tendrás raíces firmes para comenzar a tener un crecimiento genuino que traerá fruto abundante de Dios para tu vida. No solo en tu alma, en todos los aspectos y en todas las áreas. Levante su mano, diga conmigo: debo escudriñar el plan completo de Dios para mi vida. ¿Quién lo cree? Me dice un amén. Con esto voy a cerrar el primer principio. La voluntad de Dios es revelada cuando su palabra es conocida. ¿Puedes repetir conmigo esto? Dilo: la voluntad de Dios es revelada cuando la palabra es conocida. Otra vez, diga: la voluntad de Dios es revelada cuando la palabra es conocida. Una última vez, dilo: la voluntad de Dios es revelada. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios, sus intenciones, sus deseos, lo que Él quiere, lo que Él desea. Esa voluntad es revelada cuando la palabra de Dios es conocida. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para ti? ¿Quieres saber cuál es el deseo de Dios para tu vida? ¿Quieres conocer el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es su voluntad para mi futuro? La gente tiene mucha hambre por conocer su futuro. ¿Qué va a pasar dentro de unos años? ¿Serán que mis hijos se van a ir de la casa? ¿Se van a casar? ¿Será que voy a prosperar? ¿Voy a lograr mis sueños? Oiga, cuando abrimos las escrituras, cuando abrimos la palabra, ella se va a encargar de revelar las intenciones de Dios para nosotros. Eso debe causar en nosotros seguridad, plenitud. ¿Seguridad de qué? Seguridad del futuro. Seguridad del futuro. Hay gente que vive vidas llenas de temor por lo que va a suceder, por lo que viene, por lo porvenir, y está angustiada, no duerme, no tiene paz, no tiene tranquilidad, vive una vida de desespero, de angustia, de frustración, porque no ha abierto las escrituras. Cuando tú abres la Biblia, tú entiendes que Dios siempre quiere lo mejor para ti.
La Biblia te va a revelar el corazón de Dios. Mis pensamientos para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Qué precioso. ¿Eso no te da seguridad? ¿Eso no te da tranquilidad en saber que mi futuro está en las manos del Señor? Que mi único objetivo es estar de acuerdo con Dios, es vivir alineado a su pensamiento, a lo que Él quiere para mi vida, y lo demás Él cuida. Él tiene el control de todas las cosas. Pero eso solo va a suceder cuando abrimos la palabra y comenzamos a alimentarnos de ella y a escudriñarla. ¿Reciben esto, sí o no? Escudriñe el plan completo de Dios. Les hago una pregunta confrontativa. ¿Quién leyó el periódico hoy? Levante la mano. El periódico, ¿se dice periódico? ¿No se dice? ¿La prensa? ¿El diario? ¿Quién leyó el diario hoy? Levante la mano. El diario lo leyó. ¿Quién abrió su Facebook hoy en la mañana antes de venir acá? Levante la mano. Facebook. Con confianza. ¿Quién abrió Instagram? ¿Lo abrió y revisó? ¿Quién vio WhatsApp antes de venir hoy aquí a la iglesia? Ok. ¿Quién abrió su Biblia antes de venir hoy aquí? Ahí está. ¿Quién esta mañana se levantó y lo primero que hizo fue tomar las escrituras? Precioso. Es algo tan sencillo, señores. Es algo tan sencillo. Y para muchos esta enseñanza es muy básica, pero no es así. Tiene un poder tan profundo que te puede direccionar a que tu vida cambie en todos los sentidos y en todas las órbitas. ¿Hace cuánto no lees el plan de Dios completo para tu vida? Leemos diario, periódico, prensa. Nos sentamos frente al televisor. Hay gente que se sienta exactamente a la hora del noticiero en las noches. Hay noticias en las noches en Uruguay y enciendes el televisor y pasas una hora viendo noticias. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo está la bolsa de valores? Hay gente interesada en cómo está el mundo. Pero la pregunta es, ¿estamos interesados en saber lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros? Que hoy salgas de aquí con hambre de abrir la Biblia y con un fuego ardiente en tu espíritu en conocer lo que Dios quiere para ti. Señores, Dios no es un Dios que suelta a sus hijos y les hace vivir caminos inciertos. Dios no es un Dios con el cual puedes tener un encuentro y te suelta errante en la vida y te dice: haga lo que se te dé la gana y viva de cualquier forma, piérdase, no me interesa lo que tú hagas. No, Dios es un Dios responsable. Te adopta como su hijo, te reconcilia con Él y te guía por el camino eterno. Ese es nuestro Dios. Pero nos ha dado un mapa para llegar al final. ¿Cuál, pastor? Su palabra. La Biblia es el mapa de Dios para llegar hasta el final. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a estudiar el plan completo de Dios para su vida. El Señor le dice a Josué en el capítulo número 1, en el versículo número 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto debo meditar en él? Vamos, ¿cuánto debo hacerlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O trabajamos y llegamos cansados y atendemos a la esposa y los hijos y dormimos, y mañana la misma rutina? Nos levantamos, desayunamos, trabajo, llegamos a las 6, 7, 8, 10 de la noche a la casa, hablamos con los hijos, dormimos. Al otro día nos levantamos, trabajo, y la misma rutina. Y por eso vivimos errantes en la vida, sin destino, sin propósito, llenos de ansiedad, de preocupación, de temor. Comienza a incluir las escrituras.
Comienza a darle un lugar a Cristo en tu vida y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu destino, cómo cosas van a comenzar a suceder, cosas que usted jamás imaginó que iban a pasar, cosas que usted jamás se imaginó que iban a suceder. Dios va a comenzar a provocarlas, porque cuando Cristo se mete en el asunto, todo cambia en el nombre de Jesús. Todo cambia. ¿Reciben esto? Ponte de pie, por favor.